Ayer estaba comiendo y de repente vi un pelo en mi plato. Sé que era mío porque era pequeñito. Y pensé, ni un solo cabello de mi cabeza cae sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita. Algo tan insignificante. Dios nos está diciendo que Él se ocupa de nosotros. Y todo lo que Él quiere hacer, Él lo habla. Como dijo el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y la propia palabra de Dios es una palabra profética. No es una palabra que tengamos que tomar como para memorizarla, como un disco duro de un ordenador, como un pendrive, y le metemos ahí toda la información. Eso está bien, pero no es el objetivo final. Más bien tenemos que ver la palabra de Dios como cosas que Dios está queriendo decirnos y que tenemos que prestar mucha atención. Son instrucciones. De hecho, la palabra en hebreo para Biblia es la palabra Torah. Torah significa literalmente instrucción. No significa mandamientos, no significa ordenanzas, no significa estatutos, que también se le dan esos nombres en la Biblia, pero es instrucción. Son instrucciones para la vida aquí y para la vida eterna. Y desde Génesis encontramos a Dios dando instrucciones a Adán y Eva, y en Apocalipsis vemos instrucciones de cómo los ángeles, los seres vivientes, los 24 ancianos y los millones de gentes que están presentes ya con el Señor están adorándole en una manera determinada y concreta. Encontramos a lo largo de toda la Biblia instrucciones. Cuando Jesús aparta y escoge, porque fue Él el que escogió a sus 12 discípulos de entre los muchos que le seguían, lo primero que empezó a decirles es darles instrucciones. Instrucciones de cómo seguir a Jesús, de que tenían que renunciar a todo, de que tenían que entregarlo todo. Instrucciones, instrucciones. La Biblia son instrucciones. Y ahí, en ese sentido, es donde tú tienes que enmarcar las fiestas bíblicas, de las cuales hoy vamos a comentar muy de pasada cuáles son las fiestas de la primavera. Y mira, desde que Dios habló a Moisés acerca de estas fiestas, desde que Dios le dio la instrucción a Moisés acerca de estas fiestas, el pueblo de Israel estuvo celebrando estas fiestas, año tras año, año tras año. Y cuando vino Jesús por primera vez, hace 2000 años, Él vino y cumplió una parte de esas 7 fiestas que están en la palabra de Dios. Cumplió una parte, cumplió las 4 primeras fiestas. Porque Él no vino para abrogar la ley, ¿verdad? Él vino para cumplirla. Dice el Señor en Mateo 5, 17 al 19, el Señor Jesús mismo está hablando y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, para cancelar la ley, para quitar de en medio la ley y tirarla a la basura. No, no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir, para dar un cumplimiento. En Él se cumplen todas las cosas que estaban escritas. Dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de toda la ley. Por cierto que en hebreo la letra J y la tilde son los caracteres más pequeños de todo el alfabeto hebreo. Dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjate, nosotros estamos recibiendo instrucciones de Dios para la vida aquí, que es lo que tenemos que hacer, enseñar y hacer lo que Él ha dicho, y eso va a repercutir en nuestro destino eterno. O seremos pequeños o seremos grandes en el reino de los cielos. ¿Quién quiere ser pequeñito en el reino de los cielos? A ver, que levante su mano. La Biblia dice una buena noticia para ellos, y es que aún el más pequeño en el reino de los cielos va a ser más grande que cualquier profeta que haya habido en la tierra.
más grande que Juan el Bautista, más grande que Elías o que Daniel o que Isaías, aquí en la tierra. O sea que aún ser el más pequeño en el reino de los cielos es algo bueno, pero qué mejor si podemos aspirar, y Dios nos ha dicho cómo, a ser grandes en el reino de los cielos. Entonces Jesús deja muy claro que toda la palabra de Dios se cumple. Si Dios ha prometido quitar el pecado del mundo por medio de Jesucristo, eso se cumple en la vida de todas aquellas personas que le piden perdón a Dios por sus pecados. Si Él ha prometido restaurar, si Él ha prometido liberar, si Él ha prometido transformar, dar plenitud, dar identidad, llenar, dar una herencia, si Él ha prometido resurrección, si Él ha prometido vida eterna, todo eso Dios lo va a cumplir. No soy yo el que lo tiene que cumplir. Yo lo voy a disfrutar, pero Él lo va a cumplir. Muy bien, entonces hablando de esas fiestas que están en Levítico capítulo 23, tú puedes leerlo luego en tu casa, todo el capítulo 23 del libro de Levítico, también el capítulo 16 del libro de Deuteronomio, nos relatan, nos instruye acerca de estas fiestas. Yo te voy a decir muy rápidamente cuáles son las fiestas de la primavera. En ese capítulo 23 Dios establece no 7, sino 8 fiestas. Hay una fiesta que es el Sabbat. El Sabbat es todas las semanas, un día de descanso. Justamente Natalia lo citaba en su oración al final del tiempo de ministración. 6 días trabajarás, un día será día de reposo, de descanso, de Sabbat, para que lo dediques a Dios. Es un día consagrado a Dios. Amén. Para nosotros el Sabbat es este día. Y además vamos a ver que en Jesús, a partir de que viene Jesús y cumple toda la ley, resulta que Él matiza algunas cosas de la ley que los rabinos, fariseos, saduceos y los religiosos de Israel estaban ya interpretando de una manera equivocada. Y en Jesucristo vemos que algunas cosas de la ley adquieren una explicación y una profundidad mayor. Y te pongo un simple ejemplo. Por ejemplo, adulterar. En la ley de Moisés se consideraba adulterar a cualquiera, hombre o mujer, que se le descubriera teniendo relaciones sexuales con un cónyuge, con una persona que no fuera su cónyuge. Si agarraban a un hombre y lo pillaban infraganti con una mujer que no era su esposa, o a una mujer con un hombre que no era su esposo, entonces eso era considerado adulterio. Y la Biblia nos relata en los evangelios que hubo una mujer que fue agarrada infraganti en el acto mismo adulterando, y todos la querían apedrear porque eso era lo que marcaba la ley. Acuérdate que el pecado siempre tiene como consecuencia la muerte física. Y por eso tú y yo vamos a morir un día. Más tarde, más temprano, todos los que estamos aquí vamos a morir. Seguramente si viniéramos aquí dentro de 150 años, ni los bebés estarían aquí. Habríamos muerto todos. Todos vamos a morir porque el pecado ha empezado un proceso de destrucción y degeneración de nuestro cuerpo humano, de nuestro cuerpo físico. Por eso ya a determinada edad empieza que la rodilla, que las lumbares, que el cuello, que las gafas para cerca, que las gafas para lejos, que la pastillita para la tensión, todas esas cositas que son achaques de la salud, es irremediable. Mira, por más que te cuides, vamos a ir a peor. Por más que pasemos por el quirófano, por más que nos inyectemos, por más que nos demos cremitas, vamos a ir a peor. Esa es la consecuencia del pecado. Hay una muerte física, pero también hay una muerte espiritual. Hay una separación de Dios a raíz del pecado. Y Jesucristo vino a solucionar las dos muertes. La muerte física, prometiendo resurrección. Él es el primero de todos los que van a resucitar y vamos a resucitar. Pero también para solucionar el problema de la separación de Dios. Teníamos que ser reconciliados con Dios.
Estábamos como enemigos desde que Adán y Eva pecaron. Y la única manera era por medio de ese sacrificio, de ese puente del cielo a la tierra que vino e hizo Jesucristo al morir en la cruz. Entonces, no sé por qué me he ido tan lejos, pero la primera de las fiestas era el Sabbat, el descanso. La segunda de las fiestas que relata y que pertenecen al grupo de la primavera, porque bíblicamente el año bíblico comienza en la primavera. En Éxodo capítulo 12, el Señor le dice al pueblo de Israel que el mes en el que estaban saliendo de Egipto, liberados de la esclavitud del faraón sobrenaturalmente, ese mes, que era el mes de Nisán, en ese momento era el mes séptimo del calendario, y Dios le dice, a partir de ahora y para mi pueblo, el primer mes del año será el mes de Nisán. Eso más o menos se corresponde en nuestro calendario con el mes de marzo, más o menos. Bueno, Dios lo dijo y entonces nosotros no podemos discutir eso. Todo el reloj profético, todas las instrucciones de Dios, todo lo que tiene que cumplirse y que está profetizado en la palabra de Dios. No nos podemos fijar en nuestro calendario, año 2023, mes de mayo, día 28, no, eso no sirve para nada. Tenemos que fijarnos en el calendario bíblico porque es el que Dios usa. Es un calendario lunar y es el que debemos atender. Tristemente, en Occidente todo el mundo desechó ese calendario y apenas son los judíos que viven en Israel y algunos otros judíos los que observan ese calendario, pero ya ni siquiera tenemos certeza de que lo hagan bien. Por lo tanto, al final vamos a tener que estar siempre dependiendo del Espíritu Santo. Pero la primera de las fiestas que Dios establece para ese mes de Nisán, en el día 14, es la Pascua. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, ahí lo puedes leer en Levítico 23, que en el día 14 del mes primero, el que Dios acababa de decir que a partir de ese momento iba a ser el primer mes del año, tenían que celebrar la Pascua. No vamos a hablar de la Pascua hoy, pero todos sabemos que Jesucristo, hace 2000 años, murió en la cruz, expiró en la cruz exactamente a la misma hora en la que se sacrificaba el Cordero de Pascua allí en Jerusalén, en la que los sacerdotes, los levitas, tenían que sacrificar y las familias tenían que sacrificar el cordero que cada familia tenía que sacrificar a Dios. Eso fue exactamente el 14 de Nisán. Acuérdate que Jesús vino a cumplir. Acuérdate de eso, Él vino a cumplir la ley. Ahí mismo nos dice Levítico que el día 14 es la Pascua, pues el día 15 iba a ser un día especial, santa convocación, no se haría ningún trabajo de siervos, es decir, no se va a trabajar ese día. Ojalá que lo pudiéramos tener aquí y en vez de que nos den la semana de carnaval o la semana de no sé qué, que nos dieran estos días libres para poder como estar enfocados, ¿no?, en los planes de Dios. Pero bueno, el día 15 de Nisán y durante 7 días, el primer día y el último día de esos 7 serían santas convocaciones, días de reposo, no se trabajaría en ellos y era la fiesta de los panes sin levadura. Para un judío, Pascua y panes sin levadura es 8 días seguidos de celebración, pero en verdad está detallado en la palabra de Dios que son 2 festividades diferentes. ¿Qué ocurrió con nuestro Señor Jesús durante la fiesta de panes sin levadura? Bueno, Él fue sepultado. Él fue sepultado porque al mismo momento de morir pidieron su cuerpo a algunos discípulos y lo sepultaron sin apenas poder embalsamarlo, como era la costumbre de aquel tiempo, en la roca, en el sepulcro de piedra que no había sido estrenado de José de Arimatea. Y eso fue pues exactamente el día 15 de Nisán. El Señor estuvo sepultado durante 3 días y 3 noches, todos lo sabemos. Bueno, y eso nos lleva a la siguiente fiesta que relata Levítico capítulo 23 y habla de que cuando hayas entrado en tu tierra vas a ofrecer una gavilla de cebada de los primeros frutos del año. Esto era algo muy simbólico porque la agricultura y la ganadería en aquel momento era la base de la economía de Israel y de cualquier país. Allí no había
empresas tecnológicas, no había turismo y hoteles, no había empresas industriales para fabricar coches, no, la economía era ganado y agricultura fundamentalmente, ¿no? La mercadería de estas cosas. Y Dios le dice, mira, lo primero que tú vas a recoger de la cebada, vas a recoger una gavilla, que es como un saco, vamos a decirlo así, y se lo vas a ofrecer a Dios. Y eso va a ser después, mejor dicho, sí, después del día de reposo que hay en esa semana de panes sin levadura. Por ejemplo, si la semana de panes sin levadura empezaba, en nuestra manera de entenderlo, un jueves y terminaba al miércoles de la siguiente semana, pues evidentemente en esa semana iba a haber un día de Sabbat, el Sabbat semanal. Bueno, pues lo que Dios había dicho es, después de ese Sabbat, es decir, un domingo, el domingo que caía en esa semana, vais a ofrecer esa gavilla de los primeros frutos de cebada, primeros frutos. En hebreo se llama bikurim. ¿Qué ocurrió en los primeros frutos? Bueno, justamente en el domingo resucitó el Señor. Muy temprano en la mañana nos relatan los evangelios que fueron las mujeres al sepulcro para abrir el sepulcro y terminar de embalsamar, conforme a la tradición de aquel tiempo, todo el cuerpo de Jesús, pero encontraron que la piedra estaba movida y que allí no había nadie. Jesucristo había resucitado. Y justamente fue en la fiesta de las primicias, los primeros frutos de la cebada, porque el Señor vino a cumplir toda la ley y todos los profetas. Y entonces eso nos lleva a la última de las fiestas, que la encontramos en Levítico 23:15. Esto sí lo vamos a leer. Levítico 23:15 nos habla de esta fiesta, que es la que hoy estamos celebrando, que es Pentecostés. Y no vas a encontrar el nombre de Pentecostés allí, porque Pentecostés es una palabra griega que significa quincuagésimo, qué nombre, ¿no? O sea, como el número 50. Pero vas a encontrar, si tuviéramos una Biblia hebrea, encontraríamos allí la palabra Sabuot, que quiere decir semanas. Y así es como lo vamos a encontrar en nuestras Biblias, con la palabra semanas. Dice Levítico 23:15 al 22. Vamos a leerlo con atención porque Jesucristo vino a cumplir esto también. Y dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla mecida, la que acabamos de ver, o sea, desde aquel domingo vais a contar 7 semanas cumplidas. Es decir, 49, ¿no? 7 por 7, a ver, matemáticos. 7 por 7, 49. Dice, entonces, desde aquel domingo que se ofreció la gavilla de los primeros frutos, vamos a contar 49 días completos. Dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Como para no perder la cuenta, el Señor dice, vale, pues tú vas a contar un día de reposo, otro día de reposo, o sea, 7 días de reposo. Al día siguiente del 7º día de reposo es el día número 50, es el día número 50, es el día número Pentecostés, que significa eso, número 50. Dice, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Ahí está hablando del grano de trigo. Ya no es la cebada, es el grano de trigo, que se recoge un poquito más tarde que la cebada en estas latitudes mediterráneas. Te recuerdo que todo esto es en el contexto de Israel. El Israel que está ubicado donde hoy está ubicado Israel, donde Dios estableció que desde el Tigris hasta el Éufrates, toda esa tierra iba a ser para el pueblo de Israel, para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Así lo estableció Dios. Entonces, Israel tiene un clima mediterráneo, igual que España, muy parecido a España. De hecho, tú puedes encontrar que Tel Aviv, que es una ciudad que está en la playa mediterránea, pues es una ciudad con un clima como Barcelona, un clima húmedo, un clima donde en verano la gente va a la playa y allí hay playas, kilómetros de playas en Tel Aviv. Pero te puedes encontrar desierto. En España no es que haya tanto así desierto, pero cada vez más el sur de España se está desertificando por la sequía que va año tras año afectándonos. Pero luego te puedes encontrar con Jerusalén,
que está 800 metros por encima del nivel del mar. Y ya es un clima más parecido al de Madrid. Madrid está 600 metros por encima del nivel del mar. Entonces allí hay menos humedad, el invierno es un poquito más frío que en la costa, pero tú encuentras que es un clima mediterráneo al fin y al cabo, con 4 estaciones bien marcadas: primavera, verano, otoño, invierno, igual que aquí. Entonces le dice Dios al pueblo de Israel: vas a contar 50 días y en ese día 50 ofreces la semilla de trigo, la nueva cosecha. Y además en los versículos 17, 18 y 19 les habla de una serie de ofrendas que tienen que traer, de animales, de becerros, de ovejas, etcétera, etcétera. Nos saltamos hasta el versículo 21 y dice: convocaréis en este mismo día santa convocación. Es un día especial. Cuando la Biblia dice santa convocación es que el pueblo se tiene que reunir, que el pueblo se tiene que congregar, que el pueblo tiene que prestar atención a ese día y decir: Dios dijo que nos reuniéramos, Dios nos está dando instrucciones, Dios quiere hablarnos, Dios quiere hacer algo. Esto significa algo en los planes de Dios. Te recuerdo que durante varios cientos de años el pueblo de Israel estuvo celebrando todas estas cosas, pero nunca lo conectaron con los planes mesiánicos de Dios, con los planes de traer un Mesías que iba a cumplir con esas cosas, que iba a ser el Cordero de Pascua, que iba a ser enterrado en panes sin levadura, que iba a resucitar en los primeros frutos de cebada y que finalmente algo iba a ocurrir en el día 50, en el día de las semanas, dicho ya en hebreo, en griego, Pentecostés, como así se ha quedado en nuestro idioma. Pentecostés, que significa 50. Dice santa convocación: ningún trabajo de siervos haréis. No es día para ir a trabajar, horas extras no, doblar turno tampoco, no, ese día es para el Señor. Por eso algunos dicen: bueno, pero es que si nosotros somos cristianos, ¿por qué tenemos que celebrar estas fiestas? Si nosotros somos cristianos, no somos israelitas. Bueno, eso no es del todo correcto. La Biblia afirma claramente que nosotros fuimos injertados en aquel olivo que es Israel, que fuimos desgajados, como si yo cojo, este es un olivo silvestre. Silvestre quiere decir que las aceitunas que produce no son buenas para comer ni son buenas para el aceite. Da aceitunas, pero tienen un sabor raro. Entonces Dios dijo: lo siento, Daniel, vamos a desgajar esta rama de este árbol, y la quita y la pone en el otro árbol que representa que es Israel. A ver, espero que esto suene luego, que no me echen la culpa a mí si fallan los músicos. Ese eras tú y yo, salvo que tú seas judío de nacimiento y tus padres o tu madre más bien puedas demostrar que viene de alguna de las tribus de Israel. Pero si no, tú y yo somos este olivo malo, silvestre, mal fruto. Fuimos desgajados de allí. Dice la Biblia que contra naturaleza fuimos plantados, injertados en el buen olivo. Vamos a suponer que este es el buen olivo. Este es el buen olivo. Y aquí fuimos injertados. Eso es contra naturaleza. ¿Por qué es contra naturaleza? Porque lo normal que uno hace es coger una rama de un árbol bueno y la pone en un tronco de un árbol malo, porque no nos importa el tronco. Lo importante es que el tronco le va a llevar savia a esa rama buena y la rama buena va a producir frutos según su propio ADN. Eso sería lo normal que hacen los agricultores, pero Dios lo hizo contra naturaleza, al revés. Dios dijo: la rama mala la voy a poner en el árbol bueno, en el olivo bueno. Y va a empezar a dar un fruto bueno. Va a empezar a recibir la herencia, la savia de Jesucristo, porque Jesucristo es la raíz de ese árbol. También habla Pablo de que hay un verdadero Israel, que no es el de aquellos que fueron circuncidados conforme a la ley de Moisés, hombres que se les circuncidó el prepucio, literalmente hablando, físicamente hablando. Y Pablo dice: no, el verdadero israelita es el que ha circuncidado su corazón.
aquel que ha rasgado su corazón y lo ha rendido delante de Dios. Entonces, no es que nos volvemos israelitas y ahora nos vamos a vestir así o asá, no, eso no nos gusta, eso es parte de la tradición y de la cultura de ellos, la respetamos, pero nosotros sí que tenemos que mirar las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel, porque también son para nosotros, porque Dios está hablando de planes proféticos. Y sigue diciendo, vamos a terminar de leerlo, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Escucha, estatuto perpetuo, para siempre. Es que ya vino Cristo, es que Cristo, no importa, para siempre. 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, está hablando del trigo, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Espigar es como recoger las espigas que quedaron por el suelo. Después de que ya pasaron los agricultores arrancando todas las espigas, siempre se queda algo por el suelo. Dice, eso que queda por el suelo no lo vas a recoger, lo vas a dejar allí. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Fíjate que Dios siempre está pensando en la economía de las personas. El pobre y el extranjero, cuando caminara por al lado de un terreno de cultivo, iba a encontrar siempre que las veredas de ese cultivo no se había recogido el fruto, se había dejado ahí, en esas ramas, para que la gente pudiera coger unas espiguitas de trigo y tener algo que comer. Y aún lo del suelo, si ya se había cosechado todo, podía entrar alguien allí a ese terreno y recoger lo que había quedado por el suelo y tener algo que comer. Porque Dios piensa en la gente. Dios no nos ha dejado aquí abandonados. Bueno, ¿qué ocurrió el día de Pentecostés? Es muy interesante porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos varios hechos que acontecieron en el día de Pentecostés. Por ejemplo, el pueblo de Israel recibió en el Sinaí las leyes de Dios. Cuando Moisés sube 40 días completos al monte Sinaí, dice que no comió ni bebió nada en 40 días. Él estuvo 40 días recibiendo instrucciones de Dios. Eso era un conéctate, pero a full time. Todo el tiempo, todo el tiempo. Dios dándole instrucciones, manejo del pueblo para la familia, para el matrimonio, para el sexo, para las finanzas, para el hogar, para la congregación, para la nación, para el ejército, para el santuario. Todo Dios le estaba revelando a Moisés. 40 días, 40 noches. Ahí ocurren una serie de cosas y cuando Moisés desciende, después de los 40 días, escucha que el pueblo está celebrando. ¿Y qué habían hecho el pueblo? Habían hecho un becerro de oro. Y Moisés le dice a su hermano Aarón, ¿pero qué haces? Cacho bruto, ¿por qué dejas que hagan esto? Y dice, no, es que el pueblo estaba ya que estaban cansados de esperar y pensaban que tú te habías muerto ahí después de 40 días. Y entonces me dijeron, recojamos el oro que tenemos, que nos dieron los egipcios al salir de Egipto y hagamos un becerro de oro. Mira, qué interesante, ¿por qué hicieron un becerro de oro y no hicieron una jirafa de oro? Y no hicieron un hipopótamo de oro o un conejo de oro. Hicieron un becerro porque dentro de los sacrificios que ya Dios les había pedido hacer, esa era una figura de cosas que se podían sacrificar. Y esto es interesante porque a veces encontramos gente que dice, yo tengo un ídolo, pero por ejemplo, es una estatua de Jesucristo. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser eso malo? O una estatua de la Virgen María. O una estampita de Santa Teresa de Calcuta. O de Justino Mártir. O de San Pedro. O de San Pablo. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo puede ser eso malo si son hombres que Dios usó? Si son personas importantes en la Biblia. Y es verdad. También el becerro era una figura importante para poder perdonar los pecados. Pero Dios dijo, no te harás ningún ídolo. Entonces, aquella gente se hizo un ídolo de lo que tenía un sentido divino. Pero Dios dijo, no, esto está muy mal, muy mal. Aquel día murieron 3.000 israelitas. 3.000, ¿habéis oído? 3.000. Y quédate con esa cifra. Aquel día murieron 3.000 israelitas.
fueron pasados a espada por toda la tribu de Leví, porque Dios les dijo coger la espada, y ahora mismo a todos los que incitaron esta idea hay que acabar con ellos. 3.000 murieron, más otros cuantos que Dios hirió después. Y esto me lleva a pensar que esa es la razón por la que a veces hoy en día encontramos gente haciéndose ídolos. Ídolos de cosas que tienen un significado divino. Y entonces creen que como tiene un significado divino, está bien ese ídolo. No, no está bien. Porque Dios no quiere ídolos. Ni de Jesús, ni de María, ni de ninguno de los apóstoles, ni de ninguno que hizo muchas obras para Dios. Gente que lo hizo bien para Dios, pero Dios dice, no te hagas ídolos, porque los ídolos no son nada. Estaba leyendo en Isaías, creo que es 43, que habla precisamente de los ídolos. Isaías 43 o 44 y dice, pero si no son nada, si es el hombre que cultiva el árbol y cuando ha crecido corta la madera y de la madera hace una talla de un dios y le reza a ese dios y se postra delante de ese dios, dice, y luego se da cuenta que cuando llega el invierno y tiene frío, coge la madera y a la chimenea. Dice, vaya, eso era todo el ídolo. En verdad no es nada. Por eso Dios no quiere que hagamos ídolos. En ese día de Pentecostés, vamos a decirlo de Shavuot en hebreo, también el arca de Noé se posó sobre el monte Ararat. Tú lo vas a encontrar en Génesis capítulo 8. Y allí dice, en el mes tal, en el día tal, y claro, tú vas a encontrar que no dice el mes 1 ni el mes 2, pero es que todavía Dios en Génesis no había cambiado el orden de los meses. Fue en Éxodo que Dios dijo que el séptimo mes iba a pasar a ser el primero. Yo te doy el dato, el arca de Noé se posó. En tal día como ese también Israel cruzó el Mar Rojo y fue algo sobrenatural y algo milagroso. Muy bien, yo creo personalmente que las fiestas solemnes de Dios nos ayudan a recordar el proceso que vivimos con Dios. Para Israel, desde luego que fue así. O sea, Israel todos los años tenía que celebrar la Pascua. Y cuando celebraban la Pascua, los padres tenían que enseñar a los hijos. Un día fuimos esclavos. Un día estábamos oprimidos por el faraón y Dios nos rescató con mano poderosa y nos trajo por el desierto y nos dio una tierra buena que fluye y mana leche y miel y nos dio fuerzas para conquistarla y aquí estamos y nos hemos multiplicado y hemos poblado esta tierra y Dios está con nosotros. Todo ese proceso de liberación, de prosperidad, de promesas de Dios cumplidas con el pueblo de Israel era recordado precisamente a través de las fiestas solemnes. Todo esto, escucha bien, todas estas 4 fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias de la cebada y primicias del trigo, en la primera venida de Cristo, Jesús mismo las cumplió. Encontramos que en el Nuevo Testamento lo que ocurrió el día de Pentecostés fue que se derramó el Espíritu Santo, como todos sabemos. Lo había profetizado Juan el Bautista, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El profeta Joel también lo había declarado, que en aquellos postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Jesús también se lo dijo a sus discípulos antes de morir. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, porque yo se lo voy a pedir, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está hablando Jesús a sus discípulos antes de morir. Les está diciendo, mira, yo cuando ascienda a los cielos, lo primero que le voy a pedir al Padre es que os envíe el Espíritu Santo. Que os envíe el Espíritu Santo. Ahora, vemos a Jesús que también, después de resucitado, le vuelve a recordar a los discípulos. Cuando Él resucita, está durante 40 días apareciéndose a sus discípulos. 40 días. Y les dice, entonces los que
se habían reunido, le preguntaron diciendo, en Hechos 1, del 6 al 9, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía estaban pensando en la vida aquí y ahora, no estaban pensando en términos de eternidad. Solo les importaba que los romanos salieran de Israel y que Israel pudiera volver a ser una nación libre, autónoma, independiente, que no estuviera bajo un yugo opresor. Y dice el Señor Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Acuérdate, tiempos y sazones, lo estuvimos viendo hace 1 o 2 semanas, el cronos y el kairos, ¿no? Las oportunidades de Dios. Versículo 8, pero, les dice pero, como diciendo, ahora presta mucha atención. 40 días ha estado apareciéndose el Señor Jesús a sus discípulos, a más de 500 personas, dice la Biblia, hablando cosas que van a suceder, pero a sus discípulos en concreto les dice, pero recibiréis poder. Di conmigo, poder. Eso es lo que tú vas a recibir cuando recibas al Espíritu Santo. Poder. Y es fundamental. Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, y solo entonces, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como decir, me seréis testigos en Barcelona, en Cataluña, en Europa y hasta lo último de la tierra. Desde lo local a lo global, me seréis testigos. Pero solamente vais a poder ser testigos cuando hayáis recibido el poder de Dios derramado por el Espíritu Santo. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí el Señor Jesús ya ascendió a los cielos y desapareció para siempre. Y sabemos, por lo que nos cuenta la palabra de Dios, que 10 días después, que cumplían 50 desde que Él fue resucitado, pues se derramó el Espíritu Santo. Y aquí es donde yo quiero que tú prestes más atención. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo en tu vida? No qué puede, porque lo puede hacer todo, sino realmente qué quiere hacer Dios a través del Espíritu Santo en tu vida. Bueno, lo acabamos de leer. Jesús le dijo a sus discípulos, Él os recordará y os enseñará todas las cosas, y luego vemos que les dice que os dará poder. Y esas son las dos cosas principales que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. Va a transformarte de manera, como dice el título de esta predicación, que vas a pasar de cobardía a osadía. El título de la predicación de hoy es Pentecostés, de cobardía a osadía. Porque la única manera de poder cumplir con ese mandamiento que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra es siendo llenos del Espíritu Santo. Es más, la única manera de predicar el Evangelio en nuestra Jerusalén, que es aquí en Barcelona, la única manera de hacerlo es igualmente estando llenos del Espíritu Santo. Porque una cosa es predicar o exponer, anunciar la palabra de Dios, y otra cosa es que el poder de Dios esté contigo cuando tú predicas, enseñas o anuncias la palabra de Dios. La cosa cambia total y absolutamente. Cambia el sujeto, que es uno el que está hablando, pero también cambia la eficacia de la proclamación de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, vamos a leerlo, encontramos que exactamente se cumplió lo que Jesús había profetizado, que Él iba a rogar al Padre para que el Padre, en nombre de Jesús, entregara el Espíritu Santo a los creyentes. Y se cumplió exactamente como nos dice Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés. Claro, olvídate de la palabra Pentecostés. Aquellos discípulos que estaban en Jerusalén eran todos hebreos, eran todos judíos.
Los discípulos del Señor que estaban allí en el aposento alto eran todos de alguna tribu de Israel. Pedro, Santiago, Juan, Mateo, todos eran judíos. Ellos no estaban esperando Pentecostés, ellos simplemente estaban reunidos porque era una fiesta señalada en el calendario de Dios. Y ellos como judíos dijeron, bueno, hoy es la fiesta de Shavuot, así le llamaban ellos, la fiesta de las semanas. Hoy se cumplen los 50 días desde que se ofreció la gavilla. Yo no sé si ellos en ese momento estaban conectando que Jesús resucitó en el día de aquella fiesta. Y el caso es que estaban reunidos. Y dicen, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Algo totalmente sobrenatural, algo espectacular, algo único que nunca había pasado. Lenguas de fuego como sobre cada uno de ellos, de los que estaban allí reunidos. Dice, versículo 4, y fueron todos, había como 120 personas, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a ocurrir algunas señales. Hablaron en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y había allí personas ya por fuera de otros pueblos, de otras naciones que hablaban otros idiomas. Y curiosamente, cada uno de aquellos estaban escuchando en su propio idioma lo que estos estaban hablando por el Espíritu. O sea, ellos no estaban hablando en lenguas como cuando nosotros intercedemos orando en lenguas, lenguas angelicales. Ellos estaban hablando y un milagro estaba ocurriendo, y es que el árabe lo escuchaba en árabe, el cretense lo escuchaba en cretense. Si había allí un alemán, que no creo, en alemán lo escuchaba. Si había un japonés, en japonés lo escuchaba. Si había un chino, en chino lo escuchaba. Cada uno en su idioma estaba escuchando las maravillas de Dios. ¿Por qué las maravillas de Dios? Porque para eso es el Espíritu Santo, para predicar las maravillas de Dios, para ser testigos, anunciar lo que sabemos de Dios hasta lo último de la tierra. Dice que en el versículo 41, ahí en Hechos capítulo 2, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados en ese mismo día, y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. ¿No te parece curioso? Que en el Antiguo Testamento, en esta misma fecha de Shavuot, cuando Moisés recibe la ley y baja del Sinaí, y mueren 3,000 hombres, mueren 3,000 hombres por haber hecho un ídolo. Pero en esta ocasión, con el Espíritu Santo, 3,000 reciben vida eterna. Curioso, ¿verdad? Y ahí vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es maravilloso, que hombres que eran cobardes hasta ese momento, o habían demostrado en algún momento dudas, miedo, incluso cobardía en algún momento, abandonaron al Señor Jesús en el momento más crítico. Pero vemos ahora que esos mismos hombres ya no les importa nada. Ya no les importa si los van a encarcelar, si les van a dar latigazos, si les amenazan con meterlos a la cárcel. Ya no les importa nada. Ahora ellos hablan, cualquier oportunidad es buena, cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, no solo en la sinagoga, o no solo cuando están reunidos con otros creyentes, es en cualquier momento. Cuando iban al templo encontraron ahí uno cojo y lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y así empezaron milagro tras milagro, poder de Dios tras poder de Dios, manifestarse mientras ellos testificaban. O sea, los milagros no ocurrían para que ellos testificaran, sino que ocurrían porque ellos testificaban. ¿Estamos entendiendo? Ocurrían los milagros
Porque ellos empezaron a hablar las maravillas de Dios. Y entonces ese Espíritu de Dios que había venido sobre ellos hacía señales aquí y allá. El ciego veía, el cojo andaba, el mudo hablaba. Y así empezaba a haber milagros, empezaba a haber milagros. Evidentemente fue una cantidad de milagros abrumadora, como nunca antes se ha vuelto a repetir. Ahora, lo que está claro, que a mí es lo que más me llama la atención, más que los milagros, es que esta gente, estos discípulos, estos 120, encendieron la mecha del evangelismo mundial. Mira, tú y yo estamos hoy sentados en una iglesia escuchando palabra de Dios porque estos 120 hombres fueron llenos del Espíritu de Dios. Si no, probablemente allí seguirían escondiditos en el aposento alto, que no nos vean los fariseos, que no nos vea el sumo sacerdote, no nos vayan a crucificar como a nuestro Señor y se pierda todo lo que hemos disfrutado estos 3 años en compañía del Señor. Pero por causa de que Jesús cumplió la promesa de enviar al Espíritu Santo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y encendieron la mecha del evangelismo. Mira, la persona que te compartió a ti el evangelio, si vamos para atrás, así como haciendo una genealogía, la que le compartió a él, y de ese la que le compartió, y de ese el que le compartió, y de ese el que le compartió, llegamos a uno de esos 120. ¿Qué te parece? Uno de esos 120 que estaban ahí, en Hechos capítulo 2, en el aposento alto, y que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Uno de esos 120, quizá por la vía de aquel etíope que descendió a Jerusalén en aquellos días, quizá porque Esteban le evangelizó, o Pedro, o Pablo más tarde, que él no estaba entre los 120, pero fue uno que se añadió directamente por Dios al grupo. Ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ahora yo quiero que tú pienses una cosa. ¿A quién le vas a pasar esa buena noticia? ¿Cuántos van a estar en la vida eterna por causa de tu testimonio? ¿Cuántos van a ser su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Cuántos van a ser resucitados para vida eterna en el día postrero? Porque tú vas a ser testigo para ellos. Y a lo mejor a ti te pasa como le pasaba a Pedro antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, y que tú dices, no, pero yo a quién le voy a hablar si yo me atasco, si yo no sé qué decir, si yo no conozco toda la Biblia, es que yo no tengo estudios, es que yo soy extranjero en este país, es que yo apenas conozco gente, es que yo no sé hablar, es que yo soy tímido, es que así era Pedro. Mira, cuando Pedro ve que el Señor Jesús muere en la cruz, él se coge una depresión de caballo y él se vuelve a Galilea, a su barca, a sus redes, a su antiguo oficio. Por un momento se había olvidado de lo que le dijo el Señor Jesús: yo te voy a hacer pescador de hombres, ya no más pescador de peces, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero en un momento de confusión, humanamente hablando, totalmente comprensible, porque ¿quién no ha tenido esos momentos de tirar la toalla? El Señor me ha abandonado, Dios no escucha mis oraciones, yo para qué sirvo en la iglesia, yo cómo puedo hablarle a otros, yo qué pieza hago en todo este engranaje. Pedro se sentía así y volvió a sus redes, y volvió a sus redes, y el Señor lo tuvo que rescatar de sus redes y decirle: no, yo te he llamado para ser pescador de hombres, acuérdate. Yo no fallo, yo soy fiel. Es uno de los nombres de Jesús, fiel y verdadero. Pero la triste realidad es que muchos cristianos hoy en día experimentan esa poca fuerza para vivir, y menos aún para testificar de Cristo. Es como que, no, yo no puedo hacerlo, yo no sé hacerlo. Es más, estoy en la vida cristiana y vengo a la iglesia, pero no sé ni qué hago aquí. Porque algunos hemos sufrido algún tipo de decepción con Dios. Quizá le pedimos a Dios que sanara una enfermedad de un familiar y no se sanó y murió. Quizá perdimos algo. Quizá nos tocó pasar cosas que no queríamos pasar y dijimos: ¿dónde está Dios?
¿Por qué Dios ha desaparecido en el momento que más lo necesito? ¿Por qué de repente yo estoy en la vida cristiana y trato de hacerlo bien y todo se me vuelve al revés y no entiendo nada? Y yo trato de obedecer y trato de hacerlo para Dios y trato de tener un corazón limpio, pero veo que se levantan problemas, se levantan enemigos, se levantan situaciones que no entiendo y digo, estoy confundido, Señor. ¿Por qué estoy siguiendo a Cristo? Eso le pasó a Pedro. Eso le pasó a todos los que estaban allí. Los discípulos, en la noche más oscura de su vida, todos abandonaron al Señor Jesús. Todos le dieron la espalda. Estaban confundidos, no sabían por qué Jesús tenía que morir en la cruz. Experimentaron orfandad, experimentaron abandono, experimentaron infidelidad de parte de Dios. Experimentaron que todas esas promesas que Jesús había hecho, de repente todas se cayeron al suelo. No tenían sentido. Jesús había muerto y no sabían qué hacer en ese momento. Y quizá tú te has sentido así en algún momento. Solamente Pedro pudo levantarse de esa situación cuando vino el Pentecostés sobre él. Y yo te diría hoy, cuídate de las decepciones con Dios. Si tienes alguna decepción con Dios, si hay algo en lo que tú crees que Dios te ha fallado, quiero decirte dos cosas. Dios no te ha fallado. Seguramente tus expectativas estaban erradas, porque Dios no falla nunca a nadie. Pero es verdad que en algún momento podemos sentirnos como abandonados por Dios. Hemos experimentado que Dios me falló en el mejor momento. Quizá tu matrimonio se rompió, quizá tus hijos te dejaron, quizá una empresa no funcionó y te arruinaste y has quedado con deudas, te tocó salir de tu país y no querías. Quizá has experimentado cosas de ese tipo. Dios te falló. Quiero decirte, Dios no te falló. Dios está tratando con tu vida hasta el día de hoy. Dios sigue hablándote. Dios está reconstruyendo ese corazón roto. Dios está tratando de mostrarte a través de su Espíritu y de su palabra que su plan todavía no ha cambiado. Él sigue contando contigo para la evangelización del mundo entero. Algunos en ese tiempo les pasó como Pedro, se volvieron a las redes. No, pues yo me voy a dedicar a esto y a aquello y a hacer dinero y a hacer empresa y a viajar y a comprar cosas y yo me voy a dedicar. Sí, voy a estar en la vida cristiana, pero ya como dicen en el mundo de los toros, viendo los toros desde la barrera. Ya no voy a saltar al ruedo, ya no me voy a implicar, ya no voy a ser parte de la solución. Voy a vivir sin compromisos en la vida cristiana. Sí, me gusta la vida cristiana porque hay cosas bonitas y hay cosas buenas, pero ya lo voy a ver todo desde la distancia. Pues el Señor a Pedro lo sacó de esa posición y también te va a sacar a ti si tú te dejas. Porque si no, y de lo contrario, pues tú te vas a volver una persona que va a estar cada vez más lejos de Dios. Vas a estar como Jonás, huyendo en dirección contraria a lo que Dios quiere para tu vida. Y no puedes vivir así. Te vayas donde te vayas, estés haciendo lo que estés haciendo, Dios te va a encontrar para volver a darle sentido a tu vida. Entonces, el Espíritu Santo no es para sentirme bien. No es para yo tener más dones, no es para que se me quite el insomnio, no es para poder soportar a mi esposa, a mi esposo, no es para adivinar el futuro. El Espíritu Santo no es para que llene este vacío que siento. El Espíritu Santo no es para que yo no peque. El Espíritu Santo no es para esas cosas. El Espíritu Santo es para darte poder para que tú enseñes la palabra de Dios a otros. Mira, todos los que salían reflejados en el libro de los Hechos, todos estaban participando de predicar la palabra de Dios de una o de otra manera. Eso es una de las cosas que enseñamos en el curso de servicio que ha empezado hoy. Que todo lo que hacemos en la iglesia forma parte de un mecano gigantesco que es la evangelización del mundo. Y entonces uno dice, sí, ¿y cómo tiene que ver que yo ponga una bolsa en una papelera
¿cómo ayuda eso a la evangelización del mundo? Pues quiero decirte que sí ayuda, porque la gente que viene a la iglesia va a tener un lugar donde tirar su servilleta. Y entonces las cosas van a funcionar mejor. Y el objetivo de predicar la palabra de Dios se va a poder cumplir mejor. Y el que oye la palabra de Dios va a poder ser confrontado con ella. Y el que viene aquí va a poder ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces va a poder salir dispuesto y enfocado a seguir cumpliendo la gran comisión. Todo tiene que ver con la gran comisión. Es más, el día que hagamos algo en la iglesia que no tiene que ver con la gran comisión, seguramente nos hemos desviado. Entonces la iglesia no es para entretener. Ay, hagamos esto y nos entretenemos. Mira, vamos a hacer una fiesta infantil el mes que viene. Pero la fiesta infantil, evidentemente nuestros niños se lo pasan bomba, porque son niños y ellos todavía no están pensando en la gran comisión, pero nosotros sí. Entonces nuestros niños tienen amiguitos, tienen primitos, tienen compañeritos del colegio, de la guardería, ¿a que sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál pensáis que es la idea? ¿Que se llenen de chuches el estómago? Pues no, aunque lo van a hacer. La idea es que vengan amiguitos con sus papitos y nosotros estamos echando la red. Vamos a tener una cena de matrimonios también el mes que viene y de parejas. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Degustar un buen menú? Sí, seguramente lo degustaremos porque vamos a tener voluntarios en la cocina que se van a esforzar para que disfrutemos un buen menú. Pero la idea es traer parejas invitadas. La idea es traer parejas invitadas. Y que ese día podamos echar la red. ¿Para qué salimos a Arco del Triunfo? ¿Para qué hacemos los campamentos? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos en la iglesia? La gran comisión. Familia, no hay otra razón de ser. El día que perdamos ese enfoque, estaremos mal como iglesia. La iglesia no es un club de entretenimiento. Y tú formas parte de la gran comisión con lo que aportes a la iglesia. Aún tus diezmos, tus ofrendas son para que se cumpla la gran comisión. No son para que yo tenga un mejor coche o una mejor vivienda. Es para que nos podamos dedicar a tiempo completo a la obra del Señor, entrenando y preparando más gente para que más puedan salir y predicar. ¿Estamos entendiendo? Alguno a veces viene aquí y echa su sobre en el alfolí o pide el datáfono o hace su transferencia por el banco y no estás pensando para qué sirve tu diezmo. No lo estás pensando. Y yo quiero pedirte que seas consciente para qué sirve tu diezmo. Tu diezmo sirve para que Natalia y yo no tengamos que trabajar en un trabajo por fuera de la iglesia, sino para que trabajemos en el llamado que Dios nos ha hecho a cuidar la grey de Dios a tiempo completo. ¿Te estás enterando bien? ¿Lo estás viendo claramente? Es para eso que sirve todo lo que tú haces, todo lo que tú entregas, todo lo que tú laboras en la iglesia. Es para cumplir con el mandato del Señor Jesucristo. Ahora, como estamos viendo hoy, no lo podremos hacer si no recibimos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, yo no estoy tan seguro de que se vaya a producir en algún momento un nuevo Pentecostés como el que leemos en Hechos capítulo 2. Más bien creo que no se va a repetir. Aunque Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, pero yo no veo en todo el Nuevo Testamento algo similar. Un terremoto que tembló la tierra, que hubo viento que movía hasta las ventanas, que lenguas de fuego que se reposaban sobre la cabeza de los que estaban allí, hablando en lenguas de manera que todos les oían en ese idioma, cada uno en su propio idioma. O sea, yo creo personalmente que eso no se va a volver a producir. Pero la Biblia sí nos dice un mandamiento nuevo para todos los creyentes. Está en Efesios 5:18. Es un mandamiento que Pablo, de parte de Dios, está dando a cada creyente. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed. Es una orden. Sed llenos. Es un mandamiento, no es un consejo.
no es una alternativa que si quieres la tomas para ti. Es un mandamiento, es una orden categórica, es un imperativo. Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, no te embriagues con vino, no necesariamente es un vino de Rioja, ni una botella de whisky o aguardiente. Es que el vino de este siglo son las cosas materiales, son las redes sociales, mira, cualquier cosa que a ti te produzca disolución. Es decir, cualquier cosa que cuando tú lo mezclas con la palabra de Dios empieza como a deshacerse. ¿Qué es? Mira, en cada caso puede ser una cosa. Puede ser hasta la familia, puede ser el trabajo, puede ser un hobby que tú tienes, al cual le metes horas y horas y horas, y eso está diluyendo tu relación con Dios y tu llamado de Dios. Cualquier cosa es el vino en el cual no te puedes embriagar. Hasta pecado puede ser, por supuesto. Entonces, quiero que te fijes en lo que hemos visto antes. 3,000 murieron cuando se recibió la ley. 3,000 vivieron para siempre cuando se recibe el Espíritu Santo. Y mientras pasan los músicos, porque vamos a tener un tiempo para orar y para clamar a Dios, quiero que te des cuenta de esto. Pablo lo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo, imagínate Pablo. Pablo había sido criado en la mejor escuela de Biblia de todo Israel, con el mejor profesor de Biblia de todo Israel. Era como el Harvard de Israel. Allí en esa escuela, antes de conocer a Cristo, Pablo conocía toda la ley de Dios. Se la sabía de memoria. Tú sabes que hasta el día de hoy los niños en Israel aprenden a leer y a escribir. No es con el libro de Santillana o de cualquier editorial de estas que usamos aquí. Es con la Biblia. Ellos empiezan a conocer los caracteres del alfabeto hebreo viendo la Torá. Comienzan a hablar con la Torá. Comienzan a escribir escribiendo los mandamientos de Moisés con la Torá. Pablo era uno de esos. Era un erudito de la palabra de Dios, un coco completo de la palabra de Dios. Y él dice, yo tengo confianza mediante Cristo, no que yo sea competente por mí mismo para pensar algo como de mí mismo, sino que mi competencia viene de Dios. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Claro, él ya se estaba desligando, por decirlo así, del antiguo pacto, el de la letra. Dice, ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo perseguía a los cristianos para encarcelarlos y hasta matarlos. Después que él tiene un encuentro con Jesús de manera sobrenatural y es lleno del Espíritu Santo, él se convierte en un rescatador de vidas, en un rescatador de almas, seguramente el mayor evangelista de su generación. Alguien que no solo evangelizó, sino que preparó líderes para que luego el trabajo se multiplicara. Entonces, el mandamiento de Dios sigue estando vigente. Tú tienes que evangelizar en tu trabajo, tienes que evangelizar en tu escalera de vecinos, tienes que evangelizar en el metro, en tu aula, en tu oficina, en tu fábrica, en tu gimnasio. Tienes que evangelizar en todo lugar donde tú estés, pero no lo vas a poder hacer correctamente sin el Espíritu Santo, aunque sepas Biblia. Porque si tú no tienes al Espíritu Santo, lo único que vas a estar dando son machetazos a la gente. Les vas a estar dando juicio a la gente. La gente que no es llena del Espíritu Santo evangeliza condenando, porque la letra
mata, pero el Espíritu vivifica. La gente que sabe Biblia, pero no tiene Espíritu Santo, solo tiene teoría, solo tiene reglas, tiene normas, tiene condenación para todos. Y quiero que sepáis que se nota si tenemos Espíritu Santo o no. Se nota porque el fruto no puede engañar. Se nota porque el fruto, que está descrito muy claramente por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos habla de todos los aspectos del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay letra. Eso es evidencia pura. Tú no tienes que decir que te sabes la Biblia. La gente va a ver en ti el fruto del Espíritu. Ay, que me cuesta amar a fulanito, que me cuesta perdonar a menganito. ¿Sabes lo que te pasa? Que tienes poco del Espíritu Santo, que no te llenas, que no cumples Efesios 5:18, sed llenos. Ay, ¿cómo soy lleno? Pues pídeselo al Padre. Pero para que Dios te llene, tú te tienes que vaciar de ti mismo. Tú no puedes estar lleno de otra cosa. Tienes que renunciar a tus ideales, a tu carnalidad, a tu cultura antigua, a tu religiosidad. A veces hasta el conocimiento tienes que renunciar. Porque personas llenas de Biblia, pero con poco Espíritu Santo, de esas hay así, a montones. Pero yo prefiero a alguien que sepa poca Biblia, pero sea lleno del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo le va a ir revelando y hablando y enseñando todas las cosas que Jesucristo enseñó. Todas. Prefiero a alguien que sepa menos Biblia, pero esté más lleno del Espíritu Santo, porque con esa persona se podrá trabajar. Esa persona será una persona sujeta. Esa persona no será complicada en la vida cristiana. Las personas que están llenas de ley y no tienen Espíritu Santo son complicados en la vida cristiana, y todo es espeso, todo es problemas, todo es esto por qué, y no se sujetan y dividen y cuestionan, y que por qué tenemos que ir al redil, y que por qué tenemos que ir a Israel. Odres viejos se desconectan de la visión de la iglesia, se desconectan de la visión del cielo y se centran en la letra. Esto es así, si no lo haces, tú estás mal, tú estás en pecado, pero sin dar oportunidad a la gente. Mira, el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y cuando Jesús empieza su ministerio, lo que más asombraba a los religiosos que sabían toda la ley es que Jesús le daba oportunidad a la mujer adúltera, le daba oportunidad al que cobraba los impuestos, le daba oportunidad al soldado romano que estaba oprimiendo a Israel, le daba oportunidad a todo el mundo, a los pecadores más perversos. Pero solo era posible porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, Espíritu de gracia. ¿Quién sabría más Biblia que Jesús si Jesús la sabía entera? Mira, quiero decirte algo. Satanás conoce toda la palabra de Dios, igual que los fariseos. Y Satanás es tan hábil, es tan astuto, que la Biblia dice que no tenemos que menospreciar a nuestro enemigo. Él es capaz de, con la palabra de Dios, manipularla y engañarte. Con la palabra de Dios. Así lo intentó con Jesús. Oye, si tú eres el Hijo de Dios, ven, vamos al pináculo, te tiras de cabeza y Dios va a mandar a los ángeles, porque eso está escrito, que Él mandará a sus ángeles para que te guarden. Imagínate, tentando a Dios con la palabra. Pero una persona, por eso, mira esto, una persona que tenga mucha palabra y poco Espíritu Santo, fácilmente va a ser manipulada por el diablo. El diablo le va a meter un gol tremendo. Pero el Espíritu Santo jamás podrá ser manipulado por el diablo. Jamás. Ni oprimido, ni controlado, ni engañado, ni manipulado, ni trastornado.
por el diablo, jamás. El Espíritu Santo nunca va a poder ser alterado por ninguna maniobra de Satanás, por ninguna mentira de Satanás. Pero Satanás, conociendo la palabra, puede manipularte si tú no tienes al Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Oramos. Esta anoche, cuando estaba terminando de preparar algunas notas de este tema, el Señor me habló una palabra específica para hoy. Y para mí fue un regalo porque era como Dios confirmando todas las cosas. ¿Me pasas el otro micro, por favor? Y está en Isaías 44. Quiero que lo busquemos juntos, aunque nos lo pongan en la pantalla. Quiero que lo busquemos. Está en Isaías 44, versículos 1 al 4. Y si tú puedes subrayar tu Biblia o alguna parte de esto que vamos a leer, probablemente sea interesante. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Creo que todos nosotros nos podemos identificar exactamente con esas palabras, porque quiero que sepas que tú no escogiste a Dios, sino que Dios te amó a ti y por eso tú hoy le amas a Él. Él vino y te buscó y te encontró y te rescató, y por eso tú hoy le puedes adorar, te puedes presentar delante de Él. Versículo 2: así dice Yahweh, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Qué importante, no temas, porque el miedo, si consigue abrirse paso en nuestro corazón, nos hace cobardes. El miedo apaga la fe, neutraliza la fe. Miedo es lo contrario de fe. Alguno diría, no, lo contrario es incredulidad. Bueno, puede ser, pero el miedo neutraliza la fe. Cuando Pedro estaba caminando por fe sobre las aguas, dice que en un momento dado tuvo miedo, porque se puso a razonar, esto no puede ser, yo estoy caminando sobre las aguas. Y cuando tuvo miedo, ¿qué le pasó? Se empezó a hundir. El miedo neutraliza, inhibe la fe, no te deja vivir por fe. Y Dios lo primero que te dice es, siervo mío, no temas, no le hagas caso al miedo, no temas, no te fijes en el miedo, no te concentres en el miedo. Y tú, Jesurum, que quiere decir amado, es un nombre poético que se le da a Israel, mi amado, a quien yo escogí, no temas. Versículo 3: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y yo sé que hay personas que han caminado en la vida cristiana por largo tiempo y que experimentan esto, que están secos, que son como la sequía que ha venido sobre España, por cierto, a causa de la idolatría y a causa de maldecir a Israel, y ha dejado los pantanos secos y vemos la tierra agrietada y con una sequedad, ¿verdad? Tierra árida. Y promete Dios, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Quiero que te pongas en pie y que por favor cierres tus ojos. Yo te voy a volver a leer este pasaje. Quiero pedirte que lo recibas como Dios hablándote a ti. Esto es palabra de Dios. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida.
mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Señor,